buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, acoger y reenamorarse de la esencia de la mujer. Liderazgo, crecimiento personal, actualidad, familia, pareja, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos, y siempre desde el amor y desde el construir. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque hacer un mundo mejor depende de que hombres y mujeres trabajemos juntos y de la mano. Así que sube el volumen y acompáñame, para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita, y mañana también. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este tu podcast Descifrando Venus. Un lunes más, un episodio más, un súper tema con una súper invitada. Vamos a hablar de hipersexualización y lo vamos a hacer con Ana Plans. Ana Plans, ante todo, se define primero como madre y activista. Activista por defender a los niños y adolescentes de los abusos que se cometen en el entorno digital. Ella estudió ciencias políticas, filosofía, neurociencia, forma parte del grupo de expertos de la Fundación Aprender a Mirar. Presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Tiene un libro que lo tengo aquí mismo, Respeta mi sexualidad. Yo lo estoy saboreando. Debería estar en todas las estanterías, librerías, bibliotecas de colegios y hogares. Un libro básico y brutal. Y bueno, así ya te podría dar muchas más pinceladas, pero así por encima, Ana es todo eso y también colabora en la revista Contraste. Luego nos hablará un poquito de esta revista. Y nada, vamos a conocerla ya mismo. Bueno, pues bienvenida, Ana, a este episodio de Descifrando Venus. Tenía muchas ganas de conocerte y de hablar contigo sobre este tema. Yo te he presentado ya al principio, antes de conectar contigo. Entonces, bueno, un poco que nos contases qué es la hipersexualización, cómo y por qué surge y qué posibles consecuencias tiene. Bueno, qué consecuencias posibles, no, qué consecuencias reales está teniendo. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y te felicito por la iniciativa que has tenido, ¿no? Recopilando toda esa serie de charlas que realmente es una buena biblioteca a la que puedan acceder pues, muchas personas jóvenes y no tan jóvenes para aprender y para fomentar ese pensamiento crítico. Pues mira, la hipersexualización consiste en resaltar los atributos sexuales por encima de cualquier cualidad que pueda definir a la persona. De hecho, la Asociación Americana de Psicología ya en el año 2007 denunció precisamente la hipersexualización infantil y ha redactado un informe alertando de sus riesgos. ¿Cómo la definió? Pues como una forma de violencia que ofende tanto la dignidad de las niñas, no, sobre todo la dignidad de las niñas si hablamos de hipersexualización infantil, y que perjudica su desarrollo como personas. ¿Por qué? Porque son usadas como un objeto de cosificación. Ya en el proyecto de informe sobre sexualización de las niñas del año 2012-2014 del Parlamento Europeo, ya se afirmó que la progresiva hipersexualización de la sociedad, así con la difusión de ciertos estereotipos, ¿no? Femeninos, pues que eso hacía que obstaculizara el avance social de la mujer, ¿no? De hecho, según el informe de sexualización de niñas, este contexto de sexualización favorece también además el abuso, ¿no? El aumento de abusos sexuales y contribuye a desarrollar comportamientos sexuales agresivos y de violencia en general. Eso te va a sonar muchísimo, ¿verdad? Sí. Además, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo ya señaló que algunas de las consecuencias de ese exceso de erotización, ¿no? de la infancia, pues que son, pues, por ejemplo, la pérdida de la autoestima de las más jóvenes, el crecimiento de los trastornos de alimentación, el aumento de la violencia machista hacia las chicas más jóvenes. Un poco lo que vengo a decir yo, por un lado, las fragilidades contemporáneas, donde están todos esos problemas más, pues, como trastornos alimentarios, suicidios, autolesiones, por ejemplo, y luego sí, pues esa elección de amistades, incluso parejas tóxicas, que sería lo que se llama violencia machista, pero bueno, da igual porque a la hora de escoger amistades, lógicamente, si tu autoestima, ¿no? Depende de la validación, ¿no? Externa, claro. Entonces, ¿cómo empezó? Pues inició en el mundo de la publicidad y la moda, y lo que ha hecho es
trasladarse a las redes sociales. En el mundo online no es que haya más hipersexualización que en el mundo offline. Lo que sí es cierto es que hay menos control y, y es como un altavoz, ¿no? Llega a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en YouTube también el 73% de los niños entre 5 y 15 años son usuarios de YouTube, ¿no? Y los pequeños lo consumen pues sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Y Sí. además las cuentas más seguidas muchas veces son protagonizadas por menores de 11 años. Entonces, todo esto de la hipersexualización, te iba a decir, ¿empoderamiento o libertad sexual? Explícanos un poco tu opinión y tu criterio. Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ven esas niñas, no? ¿Cuáles son sus referentes? Porque a veces dicen, sí, en redes sociales puedes encontrar referentes buenos, pero ¿qué es lo que más ven? Pues los que lo petan, los referentes que más lo petan en los programas, en las series, en las redes sociales, en los realities, están hipersexualizados y suelen representar a mujeres que tras un aparente discurso feminista, lo que realmente están haciendo es usar su cuerpo bien para conseguir likes, bien para conseguir visibilidad, bien sea para conseguir dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas chicas están expuestas de forma continuada a este tipo de referentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que se autocosifican pensando que así se van a empoderar. Eso que tú comentas, que se ha puesto tan de moda y nada más lejos de la realidad, porque hay evidencias científicas de las que hablo en el libro respecto a mi sexualidad, que demuestran que a largo plazo, incluso a corto, todo ello puede tener impacto en la autoestima y bienestar emocional. A mí cuando a veces me dicen, Ana, es que qué exagerada eres, ¿no? Porque esto es normal. Digo, a ver, que se haya normalizado no significa que sea normal, porque la hipersexualización puede afectar a tu imagen personal, a tu identidad y a cómo te relacionas con los demás. Y mira, ya que hablas de ese empoderamiento, nombraré a mi admirada y mentora Nuria Chinchilla, ¿no? Yo prefiero hablar como ella de autoliderazgo, ¿no? Yo creo que una persona que es capaz de gobernarse a sí misma, aunque no ejerza el poder sobre las demás, tendrá seguro que más serenidad interior y dominio de sí. O sea, que el liderazgo empieza desde dentro hacia afuera. Y cuando te lideras, tu entorno te valora y te respeta. Y si no lo hace, lo asumes tú sin darle mayor importancia, porque nadie más que tú va a liderar tu vida. Por lo tanto, todo eso del empoderamiento es una palabra pues muy peligrosa y detrás de la cual pues hay un falso empoderamiento, pero queda muy bien, ¿verdad? Parece. Sí, queda estupendo, sí, sí. Mira qué empoderada soy. Sí, sí. Porque de hecho yo creo que te lo he leído en algún artículo o te lo he visto en algún vídeo de Instagram o algo que hasta para tomar un helado a las 4 de la tarde, ¿no? Nos lo venden a través del sexo. Entonces, bueno, que ahí no poco a poco se va como normalizando, ¿no? Si los niños ya desde pequeños ven el sexo en todo, pues al final dicen, pues sigo, ¿no? Y me meto ahí que mola, ¿no? Que parece que mola porque es que está en todo, hasta para comprarme un champú, ¿no? Claro, aquí me gustaría, pensando un poco en chicas, una adolescente, ¿no? Que está pues como muy metida en eso, OnlyFans, TikTok, todas estas redes, no puede decir, bueno, pero es que a mí no me afecta. Dejarme cosificar un poco, esto no me afecta, no le hago daño a nadie. ¿Cómo desmontas un poco ese mito? Mira, para empezar el tema de que no me afecta, por ejemplo, yo lo que me encuentro sobre todo es en el decir, yo consumo este tipo de contenido y a mí no me va a afectar, ¿no? La ciencia nos demuestra, la neurociencia, que tenemos neuronas espejo. Entonces, ¿qué dicen las neuronas espejo? Que cuando tú estás de forma repetida expuesto a un tipo de conducta, te hace aprenderla. Por eso un bebé aprende a hablar y por eso un niño o una niña se saca la camiseta, se hace una foto y la sube a Instagram. Por lo tanto, sí que te afecta porque acabas normalizando pues una serie de actuaciones que has visto en tu entorno. Eso para empezar. Y luego, por ejemplo, también, si después hablamos de sexting y otras prácticas de riesgo, pues también normalizan a lo mejor de que tengas que hacerte una foto sexy y enviarla
pues a una persona, ¿no? A un chico, por ejemplo. Eso se normaliza porque todo el mundo lo hace, pero no quiere decir, como te decía antes, que sea bueno para ti. Entonces sí que te afecta. Lo que vemos nos afecta. De hecho, cuando nacemos ya sabes que la autoestima se va hilvanando desde la más tierna infancia. Entonces dependemos mucho de la mirada del otro desde que nacemos, ¿no? Por lo tanto, sí que nos afecta todo lo que vemos. Y lo de que no le hago daño a nadie, pues claro que le haces daño, porque no somos no vivimos solos, vivimos en sociedad. Entonces, por ejemplo, en el tema de la pornografía, sin ir más lejos, pues tú cuando estás consumiendo pornografía no sabes si ese contenido viene de una violación o si ese contenido se ha abusado de un niño o de una niña. O cuando se ha enviado una foto de sexting que se ha compartido y te llega, no sabes lo que está sufriendo esa persona y tú lo compartes, etcétera. Por lo tanto, claro que te afecta. Y, por ejemplo, en el consumo de pornografía, cómo afecta a la pareja, cómo lo está pasando, ¿no? Sobre todo yo me encuentro con muchas chicas que están sufriendo porque sus parejas consumen pornografía, ¿no? Y un día una chica me decía, me ha venido a la cabeza, si me voy por derroteros me lo dices, una chica que me decía, mira, es que mi pareja me dice que consume pornografía y que no tiene nada que ver conmigo. Digo, perdona, Claro. estamos hablando de sexualidad, entonces claro que tiene que ver contigo. Y eso ya es un primer síntoma que tiene la persona cuando consume pornografía, la falta de sensibilidad y empatía versus a su pareja. Por lo tanto, claro que te afecta muchísimo a ti y a los demás. Bueno, has nombrado antes de sexting, de grooming, de sextorsión. Yo sé que tú últimamente estás más hablando del sexting, pero bueno, si quieres contarnos un poco estas nuevas conductas, en qué consiste cada una más o menos. Es que es muy importante, ¿eh? Me pararé un poco aquí porque realmente creo que es súper importante que papás y mamás tomen conciencia de esta lacra del sexting. Mira, antes los jóvenes fumaban de escondidas, esto lo decía el fiscal de delitos informáticos, Ernesto Valverde. Hoy día hoy día practican el sexting a escondidas. ¿Qué es el sexting? Es el compartir contenido sexual, ya sea a través de mensajes, de imágenes, de vídeos, etcétera. ¿El sexting en sí es un delito? No es un delito, siempre que sea consentido, que ahí entraríamos a hablar de ese tema de consentimiento, sería otro tema para Otro estar un rato episodio. hablando, la verdad que sí. Sí. A no ser que en el contenido las personas que estén apareciendo ahí sean menores. Entonces se puede considerar producción de pornografía infantil, por lo tanto, se podría llegar a considerar que es un delito. Bueno, se dice pornografía, yo diría abuso sexual infantil ya directamente, más que incluso pornografía. Entonces, ¿el sexting cómo puede ser? El sexting puede ser, como te comento, en sí no es un delito, a no ser que estén menores en las fotografías o los vídeos, pero luego tenemos el sexting coercitivo, que ahí sí que es un delito, que es cuando de alguna manera se fuerza, ¿no?, a enviar una serie de imágenes, ¿no?, vídeos, lo que sea, antes de. Y luego está la sextorsión, que es cuando tú has enviado ya, has compartido ese contenido y entonces a lo mejor te dice, mira, si no me envías más contenido, lo compartiré con toda la clase. O si no me pagas, lo compartiré con toda la clase. Eso sería la sextorsión. Y después está el grooming. El grooming también es un término muy interesante, muy preocupante, porque mira, según datos de la Fundación ANAR, desde entre el año 2009 y 2016, el número de delitos de grooming aumentó un 400%. 400%. ¿Y qué es el grooming? El grooming se trata cuando una persona, normalmente es un adulto, no siempre, intenta engatusar a un menor para conseguir contenido sexual. A veces también quiere quedar con el menor en el mundo offline para abusar sexualmente del menor. ¿Qué pasa también con el grooming? Pues que hay niños y niñas que están en redes que a lo mejor están padeciendo este tipo de abuso y no lo saben porque resulta que se piensan que están hablando con Paula /15 y en realidad es Pablo /45.
Ya. Y cuando nosotros en la asociación, la Fundación Aprender a Mirar, nos hemos enterado de esto, cuando nos han llegado las denuncias, cuando ese contenido ha ido a parar a la dark web. Entonces, después está la pornovenganza, que es cuando una persona, pues, para vengarse, como muy bien dice la palabra, pues cuelga un contenido pornográfico de otra persona en una página porno. Vale. Hay varios casos. Mira, ahora tenemos un ejemplo. A mí luego, si quieres, te cuento lo que tú me digas, porque a veces sirven para un poco ver la realidad, ¿no? Sí, Uno, por ejemplo, que explicamos siempre a los jóvenes, sobre todo, porque cuando tú eres joven, tú no tienes conciencia, como nos ha pasado a todos, no tienes conciencia de que tus actos, ¿no? De lo que puede pasar al cabo de unos años. sí. Nosotros, por ejemplo, también he sido joven, pero antes, pues mira, si yo tenía un error, al cabo de los años nadie sabía nada. Ahora, pobres, lo Todo tienen en más internet. difícil porque les queda ahí la marca, ¿no? Esa marca digital que además te aparece al cabo de unos años. Y por eso, para explicarles eso, les explico el caso de Verónica de Ibeco, Ujú. que fue una chica que compartió un vídeo sexual con un exnovio que tenía. Ella cortó, se casó, fue a trabajar a la empresa que se llama Ibeco, por eso se llama el caso Ibeco. Sí. Y entonces, al cabo de unos años, empezó a circular ese vídeo de ella. Ella sufría, se empezaron a pasar unos a otros, ¿no? Ella sufría para que no le llegara a su marido y Claro. bueno, le llegó y se suicidó. Yo que estoy mucho en ¿Se Twitter, suicidó ella o se suicidó el marido? ella, Ella. Ah, ella se suicidó, sí, sí. Entonces, yo que estoy mucho en Twitter, había una discusión tremenda entre pues una parcela, ¿no? De la sociedad que decían que, bueno, que la mujer tiene que compartir lo que le dé la gana, tal, y los otros que la bueno, culpaban y tal, ¿no? Y siempre. entre esas dos, sí, siempre lo mismo, los Ah, dos extremos, ¿no? Yo a veces me pregunto, claro, a mí también me encantaría tener mi casa abierta, pero no la tengo y creo que la mayoría de nosotros por prudencia no, o sea, cerramos en llave y tal, ¿no? sí, sí. Cuidamos ahí nuestra intimidad. Pero sea como sea, al siguiente de toda esta discusión en Twitter, en las páginas pornográficas más potentes, ¿sabes cuáles eran las palabras claves más buscadas? Pues Verónica y Beco. Entonces, esta es la realidad que nos encontramos, ¿no? Mm. Dicho esto, hay más ejemplos. Ahora hay uno reciente de esa niña que han violado, ¿no? Una niña de 11 11 años años, y la sí, han sí. violado niños, que seguramente pues, se está consumiendo pornografía desde muy temprana edad y luego lo han compartido, Mm. entre otros. Y eso que se compartió, ese vídeo, llegó al hermano, que fue quien denunció. Sea como sea, un mensaje que sí que me gustaría dejar muy claro, porque yo me encuentro en muchos colegios que voy alrededor de España, que hay como educadores sexuales que les dicen a los niños, a nuestros niños y niñas, que practiquen el sexting seguro. Y Ya. no existe el sexting seguro, nada más lejos de la realidad, porque a partir del momento en que compartes cualquier contenido, ya has perdido el control. Luego Mm. les dicen, oye, pues tápate unas zonas del cuerpo, porque así que no sea reconocido. Yo les digo a esos papás y mamás o educadores Ujú. que hacen esa recomendación, em, ¿qué mensaje estás lanzando tú al niño o a la niña diciéndole que comparta fotos totalmente despersonalizadas y además partiendo de la base que quizás algún día va a desconfiar de esa persona? Sí, ¿Sí? sí. O sea, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, o sea, ¿eso a quién le entra, no? ¿Qué mensaje? Lo importante son nuestras intervenciones, que luego tu hijo, tu hija o un niño o una niña se equivoquen, pues tú ahí tienes que estar para recoger, acompañar, no juzgar, Ujú. porque además es muy importante, ¿no? Que tengan esa confianza, pero nunca para animarles a hacer algo bueno, que realmente les puede hacer muchísimo daño. De hecho, hay muchísimas evidencias de ello, ¿no? Entonces, Sí. responsabilidad sobre todo en ese sentido y tener las cosas muy claras. Y luego pensar que cuando en el tema del sexting hay diferentes actores. La persona que lo pide, en los estudios, en el libro también, de momento no han cambiado. Los que Ujú. más lo piden son los chicos. Quien más se hace la foto es la La chica. chica. Y luego quien más lo comparten entre ellos son los chicos. También chicas, pero son los chicos. Entonces, cualquiera que pare
o sea, todos tienen responsabilidad, no solo la chica que también la tiene, sino el que lo pide y los que luego comparten La entre ellos. cadena, ¿no? Cada eslabón de la cadena. Tanto tenemos que educar pues, tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas ahí, ¿no? Y es muy importante el cerebro social, que sean capaces de ponerse en los zapatos del otro, muy importante, ¿no? Bueno, ahí iremos más allá, pero sí que me gusta decir que hay diferentes actores y que tenemos que educar a todos, a los niños y a las niñas. Sí, sí, Como sí. el tema de la pornografía, por ejemplo, ¿no? También cuando están los papás, sobre todo en esos grupos de WhatsApp, en donde reciben ese tipo de contenido, Ujú. a veces esas fotos, ¿no? Muy sexualizadas, pues tienen que empezar a dar ellos ejemplo ya de cómo quieren que traten a sus hijas, Sí, sí, ¿verdad? Pues sí, ahí ese ejemplo es muy importante. sí. Bueno, ahora me venía a la cabeza, igual aquí digo algo que la gente dirá, ala, ¿no? Pero ¿qué dices, no? Pero hablas también tú mucho de, espera, que lo diga bien, del sharenting. Mira, el sharenting es ese compartir, ¿no? De forma pues abusiva contenido de, pues, de la vida, de la intimidad de tu hijo, de tu hija, de los niños. ¿Qué pasa? Tú a partir del momento en que compartes cualquier contenido, no sabes dónde va a ir a parar. A lo mejor una foto de un bebé en pañales o una niña súper mona bailando en bañador, pues nos lo encontramos, como ha pasado, nos han llegado denuncias en la dark web, ¿no? Mm. Muchas veces no se es consciente hasta que te llega el problema. Eso para empezar, tú no sabes dónde va a ir a parar, cuánto tiempo va a estar circulando en redes. No sabes cómo se va a sentir tu hijo o tu hija cuando tenga 18 años y vea que toda su vida ha estado publicada en redes. Yo entiendo perfectamente que es un subidón de dopamina. Bueno, a veces me he encontrado también, cuidado, con alguna influencer que me dice, es que a mi niña le encanta, tiene 8 años, es que el niño, tu niña, de 8 años no tiene la madurez suficiente para tomar ese tipo de decisiones. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es nuestra de cuidar la intimidad de nuestros hijos, que es su intimidad y no la nuestra. Nosotros ahí tenemos esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que es un subidón de dopamina y a mí me ha pasado. Mm. Claro, compartir lo que tú dices, mira, mi hijo ha hecho esto, ha ganado un premio, ahora estoy tal, bueno, ok. Pero antes, fíjate, siempre pongo ese ejemplo. Ahora me viene a la cabeza cuando mi madre llevaba las fotos de carnet, ¿no? Sí. De los hijos en el monedero. Ibas al mercado, a lo mejor a la mujer, la carnicera que le compraba siempre, o al panadero, tal, pues enseñabas, mira cómo está mi nieto, cómo está, ¿no? Mi hija y tal. Pero no se nos hubiera ocurrido ir con nuestro álbum de fotos y compartirlo con los demás. En primer lugar, porque no nos hubiera interesado lo más mínimo, y en segundo, porque nos hubiera dado un poco de pudor de Mm. compartir nuestra intimidad. Es que hoy día compartimos nuestra intimidad y la de nuestros hijos con personas que ni saludaríamos Por la al calle. salir a la calle. Esa es la realidad y eso nos tiene que hacer pensar. Ujú. Y además, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de todo el problema que hay con muchos jóvenes de proteger su privacidad, luego tú, cuando tu hijo se haga mayor, ¿con qué autoridad y credibilidad le vas a decir que tiene que guardar su intimidad? ¿No? Es como muy contradictorio. Entonces, yo creo que es muy importante. Y luego también hay papás, mamás que me dicen, bueno, yo quiero dar ejemplo. Muy bien. A Eso mí, te iba a decir, hay familias que es más por, lo que sé, pero como siempre es sí, el equilibrio, ¿no? Como tú tienes que saber, no, yo quiero demostrar, pues eso, que ahí puede haber familias que tal, que se lo pasan bien, que hacen esto, que lo otro, ¿no? Y lo quiero demostrar así, es verdad, es que claro, como todo es cada uno, ¿no? Y el equilibrio. yo digo lo que hay, lo que pasa, Mm. pero al final, yo, por ejemplo, a mí me da un poco de apuro hablar de dar yo ejemplo de nada. Hablo por mí, pero entiendo que si una persona quiere dar ejemplo con su forma de llevar a una familia, pues que mire de formas de hacerlo pues un poco más creativas, intentando no exhibirles tanto, porque ya te digo, es que ellos no, tú no sabes cómo se van a No. sentir cuando, Mm. cuando, cuando sean mayores, ¿no? Sí, sí. Entonces, al menos curar un poco, tener un poco de... y luego si lo haces y ganas dinero con ello, pues ya ni te digo Ya, qué pienso, ¿no? yo ya. Pero sí que tener un poco de esa prudencia, ¿no? De pensar que es su intimidad y aunque quieras dar ejemplo, ok, yo me cuesta a mí, ya te digo, Ana Plans le cuesta pensar dar ejemplo de nada, ¿no? Pero hoy pensaría, pues
seamos un poco más creativos, ¿no? Que estoy de acuerdo, pero a ver cómo lo podemos hacer sin mostrar, porque además cuando tú estás con tu hijo continuamente con el móvil y tal, la mirada no va a tu hijo, la mirada va a la cámara, al móvil, ¿no? Entonces, pues yo recomendaría al menos ser un poquito más creativos. Pecar de más de precavido que de, ¿no? Sí, sí. No, está muy bien porque mira, esto pues a quien le parezca radical, estupendo, y a quien no, pues que le haga reflexionar y al menos sepa las posibles consecuencias. Las positivas ya las sabemos, pero las negativas a veces no las sabemos. Entonces va muy bien que estés aquí para decírnoslo tú. Con respecto a esto, pues también yo estoy suscrita a una newsletter de marketing digital y tal, y justo el lunes creo que llegó una que dije, mira, esto se lo voy a comentar a Ana. Un mail como diciendo que TikTok protegía a los jóvenes, ¿no? Porque ahora han hecho, parece, una cosa que es que los menores de 18 años, si llevan más de 60 minutos al día consumiendo contenido de TikTok, tienen que poner un código para aumentar ese tiempo de consumo. Y los menores de 13 lo tiene que hacer pues, su padre, su madre, su tutor legal o quien sea, ¿no? Para conseguir 30 minutos más de contenido. Entonces, claro, al final, esto es una chorrada al lado de... Yo me he quedado horrorizada porque son de estas cosas que no sabes hasta que de repente pues, te formas y investigas y tal, de challenge que se hacen en TikTok, ¿no? De retos, de asfixias, de como de sadomasoquismo, de tal. Entonces dices, incluso con niños, ¿no? Cuando ya se han perdido como vidas de niños, ¿qué pasa que aún no está como más regularizado, legalizado todo esto? O sea, ¿cómo a estas alturas seguimos como permitiendo que pasen estas cosas? Esta es muy buena pregunta. Mira, ya hace tiempo que hicimos, te lo recomiendo muchísimo, un webinar con Pablo Duchemen en el que hablamos de que TikTok no es para niños y hace tiempo que lo hicimos. Eso mismo pregunto yo. Por ejemplo, ahora Francia ha dado el paso, PSOE y Podemos incumplieron un acuerdo de coalición porque no parece que vayan a planear bloquear a los niños los contenidos sexuales que ofrece Internet, ¿no? Ese Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero considera que es la educación sexual de los niños y los adolescentes la medida más eficaz para prevenir, ¿no?, ese acceso a contenido inadecuado. A ver, por favor. Bueno, es que no merece ningún comentario porque en realidad te están diciendo vamos a meter la educación sexual que a mí me apetece y mientras tanto muchos niños van entrando a contenido inadecuado, pues bueno, sin ninguna cortapisa, ¿no? Mm. Vaya, que no han cumplido nada. Francia sí que ahora pretende ser el primer país en impedir, pues que, al menos en cuanto a contenidos pornográficos, pues que accedan los menores. Pero ¿qué pasa? Realmente con quien tenemos que, ahí donde se tienen que meter medidas es con la industria, ¿no? Mira, yo recuerdo que lo comentaba Catherine Lecuyer cuando decía, mira, antes de enviar un cohete a la Luna, creo que decía algo más o menos así, se han hecho muchas pruebas antes de enviarlo, ¿no? El otro día un psicólogo de Sant Joan de Déu, que está especializado en el tema de suicidios en menores, también hablaba cuando las medicinas, ¿no? Las medicinas no se sacan hasta que se han probado muchísimo. Las redes sociales, a ver, estamos hablando no de la tecnología, redes sociales, menores e intimidad, es un cóctel molotov. Entonces, te recomiendo mucho una entrevista que le hicieron a Francesc Pillar, que es este psicólogo que te ¿Vale? comentaba, porque realmente, ¿qué pasa? Que la tecnología ha entrado en nuestras casas y en las vidas de nuestros hijos e hijas como un tsunami. Y se tiene que poner límites, igual que no le darías un cuchillo, creo que también lo decía Catherine, pues a un niño de 4 años, pues cuando tú le estás dando, claro, y se tienen que poner, mira qué ha pasado con las motos, ¿no? Ahora se va con casco en moto, antes era como impensable, los cinturones, el tema del tabaco. Yo creo que a la larga van a haber acciones, pero ¿cuánta infancia habrá sufrido antes de eso? Yo digo que hay dos tipos de violencia contra la infancia. Por un lado tenemos la hipersexualización y por otro lado la pornografía. Y todos esos influencers
de los realities, la Isla de las Tentaciones la están viendo niños y niñas desde a partir de 4 años. ¿Con quién ve un niño de 4 años ese tipo de realities? Pues Sí, o con sus hermanos, a veces incluso con los padres, ¿no? sí. La pornografía, me decías, ¿no? Tenías una niña de 8 años, pues con 8 años ya están accediendo a ese tipo de contenido. Mm. Entonces, es un tipo de violencia. En ese sentido, Save the Children ya lo dijo hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que, cuando dicen, es que no prohibamos a los niños, es que no les tendríamos que prohibir a ellos, tendríamos que ir ¿no? a las tecnológicas, se tendría que legislar para que haya un control efectivo y real. Mm. Porque los niños siempre, eso ya puedes poner a partir de cierta edad, cuando son más pequeños, no, pero a partir de cierta edad ya puedes poner cortapisas que siempre se lo van a saltar. Yo el otro día me llamaban de un colegio que estaban los niños, habían saltado todos los controles de colegio, estaban viendo en la clase pornografía. O Jolín. sea, realmente claro que hace falta educación, pero desde casa, o sea, pero sobre todo poner límites y poner que haya una verificación real de edad, es muy importante. Mm. Pero claro, a veces dicen, no, es que algo para que podamos atraer a los niños, ¿no? A los adolescentes. Pero si vamos a ver, no les vas a atraer nunca tanto como con el móvil, porque detrás hay mucha gente muy preparada para lograr que nos enganchemos, porque Sí, sí. si el producto es gratis, el producto somos nosotros. Mm. Mm. Entonces, claro que se tiene, sobre todo en los menores en la infancia, está haciendo mucho daño. Han salido ahora estudios de suicidios, dicen, bueno, antes había, o del bullying, antes había el mismo bullying que ahora, había el mismo bullying antes que ahora y tal, el bullying siempre ha existido, sí, pero ¿qué ha pasado con el ciberbullying? Que ahora hay, como en las redes, lo que te comentaba antes de la sexualización, ahora ¿qué pasa? Pues que un niño cuando llega a casa le continúan haciendo bullying a través de los dispositivos. Si este niño tiene dispositivo, tiene el dispositivo en la habitación, tiene el dispositivo que puede tener en el baño, le van a seguir haciendo bullying. Mm. Además, este niño es muy posible que luego se convierta en un acosador, porque detrás de la pantalla tiene ese anonimato. Por Mm. lo tanto, no es que el bullying, claro, siempre ha existido, pero ahora es como una persecución. O, por ejemplo, ¿no? El compartir pues una foto, ¿no? Sexual de una niña, pues claro, o burlándose, ¿no? En un chat. Claro, todo esto puede llegar muy lejos. Mm. Esto antes no existía y es Mm. una realidad Sí, que nos sí. estamos encontrando. Fíjate, es que solamente hace falta ver las noticias, ¿no? Por lo tanto, a mí me da mucha pena que, fíjate, tantas cosas que se están cumpliendo, ¿no? De las últimas leyes que hemos visto, sin ir más lejos, no quiero entrar en ello, Sí. pero que ahí no han llegado a un acuerdo. Y luego te dicen, lo que es necesario es la educación. Ok, pero mientras que no educáis, además su educación, que esto es Sí, otra cosa. ¿Qué sí. pasa? ¿Qué hacemos? ¿Te da igual lo que está pasando o ya te va bien? Sí, Yo es lo supongo que me... que ya va bien. Sí, sí, supongo producto de consumo y sí, sí. O sea, al final, mira, también quería preguntarte, porque, claro, decimos, bueno, pues estamos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente yo desde mi casa no puedo hacer que las tecnológicas, ¿no? Pues regulen y legislen, pero te quería preguntar, ¿qué consejo le das pues a cada mamá, a cada papá, a cada educador que tiene en sus manos pues la vida y la intimidad de todos esos niños, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde nuestro sitio? Y luego una persona me preguntaba en Instagram, ¿cómo le hablo de esto a mi hijo y que no lo vea como una chapa? Claro, es que la receta mágica o aquello de decir el elixir, decir, ¿no? Chi, 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 limpio aquí un Sí, de poquito, hecho ya es... está. No, la educación es un camino en el de aprendizaje tremendo, en el que nos equivocaremos muchas veces, en donde nos caeremos, nos volveremos a levantar, en donde no existe nada perfecto, lo bien hecho o mal hecho, sino que realmente querer mucho a nuestros hijos, acompañarles. Y no hay la solución mágica. ¿Qué es lo más? Yo siempre digo, intento resumirlo en 3 ideas. La primera es el ejemplo. El órgano educativo por excelencia son nuestros ojos. Esto lo dice Gregorio Luri. Mm. Nuestro hijo, ¿qué se va a fijar o nuestra hija? Pues en lo que hacemos, no en lo que decimos, no tanta chapa como decía, ¿no? Esa persona que te está consultando en Instagram. No se van a fijar tanto en eso, sino en nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplos somos nosotros en el uso de las tecnologías, ¿no? ¿O qué ejemplos somos nosotros a la hora de compartir nuestra intimidad?
o qué ejemplos somos nosotros a la hora de mostrar si estamos hablando de educar en la intimidad, de cómo, si somos un matrimonio, de cómo nosotros nos mostramos el amor, el respeto. O sea, aquí llega pues todo un abanico de cosas que están dentro del ejemplo que damos nosotros a nuestros hijos, muy importante. En segundo lugar, la comunicación. Ahora va a ser muy difícil comunicarnos con nuestro hijo y con nuestra hija adolescente, que siempre en general lo es, pero va a ser muy difícil y más si vamos a darles la chapa, y te lo dice alguien que ha pegado muchas chapas y luego me di cuenta que no servían de nada. Pues si no hemos silvanado esa confianza desde la más tierna infancia. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momentos? Antes de ir a la cama, haciendo, pues no sé, cocinando. Yo aprendí a hacer cookies para poder tener conversaciones con mi hijo, pero bien pequeño. Y es muy interesante porque cocinando, claro, estás distraído y da pie a hablar de muchas cosas de forma distendida, ¿no? En un paseo, En el etcétera. coche dicen a veces, ¿no? Porque no tienes escapatoria, lo tienes Ah, ahí sí, y eso es bueno. Eso es cuando son adolescentes, sí, sí, porque otras no cosas hay porque no tienen escapatoria. Sí. ahí, sobre todo, sobre todo para los adolescentes. Muy Sí. bien, muy bien, creo que lo has leído. Eh, y cuándo? Pues a menudo. No es decir un día, ahora vamos a hablar del tema, no, es poco a poco. Y aquí, cuando antes hablábamos del doctor Carlos Chiclana, que escribió el prólogo de mi libro, él decía que una de las grandes inversiones que podemos hacer los papás y mamás con nuestros hijos es enseñarles a tener intimidad. ¿Y qué es ese tener intimidad? Mira, podemos empezar compartiendo nuestras ilusiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, un montón de aspectos espirituales, intelectuales pues con nuestros hijos. Esto es lo que les enseña es a amar y luego va a ser como la semilla para sus relaciones con las amistades el día de mañana cuando tengan una pareja, porque cuando hablan de la intimidad no todo es sexo. Esto te hablará muy bien Alejandro. sí, con la próxima entrevista que hagas con Villena. Eh, no solamente esto, sino que fíjate qué manera más bonita empezar a educar en la sexualidad, ¿no? Compartiendo esa intimidad. Y eso es una comunicación que crea una confianza y un vínculo con los niños de bien pequeños. Claro, si tú no has tenido esa comunicación y de golpe de porrazo, se hacen adolescentes, esto, ¿has visto esto? Y te pones las manos en la cabeza, ¿no? O, Escandalizarse, ¿no? ¿no? Claro, tienes que fomentar ese espíritu crítico, sentarte, hablar con ellos, ver cuál es el entorno, preguntarles, decirles también muy claro qué piensas tú de la sexualidad, que lo vean, que lo sepan, ¿sabes? Y luego también, pues, preguntarles qué es lo que ven en su entorno. Pero claro, todo esto se tiene que ir hilvanando, como te comentaba antes, desde la más tierna infancia, si no va a ser muy difícil. Y por último, y no menos importante, límites. Los límites es una muestra de amor, cosa que hoy hay una sobreprotección tremenda, cuesta mucho poner límites y los límites a veces son necesarios, sobre todo, no, sobre todo sí, especialmente para aquello que tiene que ver con la integridad física o mental, intelectual, etcétera. Por lo tanto, los límites nos ayudan a ser más libres. Límites pocos, por eso. Yo soy más partidaria de retrasar el acceso a redes sociales y al uso de dispositivos, que no quiere decir que no te tengas que alfabetizar en otros sentidos, dependiendo de la edad, ¿no? Pero luego a partir de cierta edad no estar continuamente con controles parentales y tal que se los van a saltar. Pues a partir de cierta edad, ¿cuáles serían límites para mí claros? De horario, de tiempo, ¿no? De tiempo y de contenido. Siempre sea de tiempo, pues, por ejemplo, cuánto tiempo utilizas ese dispositivo, a qué hora lo dejas, ¿no? Y luego, ¿de dónde en casa? Pues en casa, por ejemplo, no debería estar el móvil en las habitaciones o en los baños. Solamente con eso ya puedes, de alguna manera, evitar la práctica del sexting o del ciberbullying dentro de casa. Ya es un gran qué, ¿no? Sí, sí. Claro, esto es importante. Y entonces también, bueno, yo lo que aconsejo es poner un aparcamóviles en casa, pero que lo aparquemos todos. Ahí entramos en lo del Claro, ejemplo sí, sí, sí. primero, ¿no? De decir, no, aparca tú el móvil, yo no porque yo lo necesito porque tengo que hacer no sé qué del trabajo, yo no sé qué. No, un poco decir, en los momentos que no haya móvil, en los momentos de la comida.
Mira, hay en una idea que surgió de Harvard que se llama The Family Dinner Project, que no me olvide, siempre lo recomiendo y parece que Sí. me den algo por ello. Y la verdad es que me gustó tanto que siempre lo comparto. Y que da muchas ideas de temas para hablar en familia. Entonces te puedes inscribir, si lo buscáis, luego lo Ah, puedes poner tú como un enlace si quieres, ya te lo sí, lo pasaré. pondré en la descripción, sí, sí, sí. Está muy bien, ¿no? Y además lo puedes personalizar según la edad que tengan tus hijos. Y está muy bien porque salen temas que a veces dices, bueno, pues vamos a hablar. Pues si no tienes de qué hablar, Ah, yo qué te bueno digo esto, que me no gusta, hay me gusta. excusa. No hay excusa, Vale, pero vale. sobre todo aparca el móvil en esos momentos importantes, porque si no se pierde mucho la Bien. comunicación. Por lo tanto, ejemplo, comunicación y límites. No tenemos el complejo de padres retrógrados. Los límites son necesarios. Que tu hijo, una pregunta también que me dicen mucho, es que mi hijo es el único que no No tiene tiene móvil cuando son más pequeños, ¿no? Pues oye, busca otros papás y otras mamás. Yo empecé con eso. Yo soy sobre todo activista, por encima de móvil. todo, Sí, para buscar redes. Yo creo que mucha gente está hablando como lo que hago yo lo podría hacer cualquiera. Entonces, busca otros padres, porque a lo mejor si tú te unes con otros padres ya no vas a ser solamente tú, sino que van a ser el amigo de, ¿sabes? sí, sí. El entorno de tu hijo, de tu hija. Y eso es muy importante que lo empecemos a hacer hasta que se regule, porque a la larga se va a tener que regular por todo lo que estamos viendo y todo lo que está pasando. Mira, los suicidios, por ejemplo, ¿no? Están muy relacionados con el mal uso de las redes. Mm. Oye, y me gustaría que hablases nada, dos pinceladas de la fundación justamente de Aprender a Mirar y de la revista, ¿no? En la que colaboras de Contraste. Yo soy usuaria de esa revista y creo que es súper útil. Entonces, bueno, si lo dices tú, te harán más caso que si lo digo yo. Es que la revista precisamente es una herramienta de comunicación. Por eso. Si tienes a un niño, yo que sé, me imagino, de 12 años, puedes entrar en Contraste, aparte que recibas la revista, y luego también puedes pedir a la fundación que te lo envíen por añadirte a su WhatsApp. También podemos añadir, si Ah, quieres, vale. te puedo pasar y semanalmente te envían actualizado pues, de todos los temas que hablan, pues de sea redes sociales, de los videojuegos, bueno, Vale. de todo ese entorno, ¿no? Pues del cine, de las series. Y está muy bien porque es una herramienta de comunicación. Tú puedes entrar, como te comentaba antes, con tu hijo o tu hija de 12 años, ahora me invento, ¿no? Como más mayores y más Ujú. pequeños, da igual, y buscar una crítica, porque son críticas muy buenas. Detrás no hay ninguna moralina, está hecho por profesionales y además tú puedes comparar esa crítica con otras y decirle, oye, ¿qué diferencia ves? Aquí que te están contando y aquí tal. ¿Y quién hay detrás de Mm, esa? ¿Quién está haciendo la crítica? Aquí la mm, está haciendo alguien que defiende al menor y aquí está haciendo alguien que quiere ganar la vida con eso, ¿no? Entonces, es sí. un poco ese fomentar el pensamiento crítico que es muy importante. Yo entré, como te he comentado, soy sobre todo madre activista Ujú. y yo encontré tanto en la Fundación Aprender a Mirar como en l'Associació Consumidors de Mitjans Audiovisuals a Catalunya, pues una forma de crear sinergias para defender al menor, sobre todo en el entorno digital, que esa es la principal actividad, ¿no? Pero Ujú. bueno, además hacemos todo el tema de formación a educadores, familias, a jóvenes, a menores, pues sobre los riesgos del abuso de pantallas, de la influencia del desarrollo del cerebro, porque hoy día la neurociencia nos da muchas pistas, los riesgos de hipersexualización, que es un poco más lo que yo Ujú. trabajo, la forma de evitar tecnoadicciones, la ludopatía, también el tema de los videojuegos, la ciberpornografía y luego un ámbito en el que acuden mucho a nosotros es el del ciberacoso, ¿no? Sí. Eso a grandes rasgos sería nuestra actividad formativa, pero también eso que te comentaba antes de contraste sería la parte complementaria de informar, ¿no? De qué ofrece la industria. Pues ahí está la información, que tienen que ir unidas, ¿no? Porque tú no le puedes decir a un padre o una madre lo malo que tiene un videojuego y no darle alternativas de buenos Claro, títulos. claro. Sí, sí. Así, igual que en las series, ¿no? No puedo estar hablando, haciendo una crítica de una serie para después no poderle dar opciones, ¿no? Entonces, ahí está nuestra plataforma de contenidos que es contraste.info. Pero Vale. además, teniendo en cuenta que la industria audiovisual va súper deprisa y no nos da tiempo para saberlo todo, pues bueno, nosotros hacemos ya talleres muy concretos, ¿no? Cómo gestionar la privacidad, Mm. ese juego, si está de moda, si está adecuado para Según la edad, nuestra sí. hija, etcétera. Y luego ya celebramos unos premios de que se Ah, llaman los premios Zapping, sí. em,
también estamos, celebramos el contenido audiovisual de calidad en esos premios y luego también estamos en organismos que defienden todas esas leyes, ¿no?, de defensa al menor, que sean el CAC, en Bruselas, etcétera, ¿no? Y Vale. bueno, ya sensibilizamos a la sociedad organizando jornadas, congresos, conferencias y tal. Entonces, yo aquí animo mucho a que entréis en fundacionaprenderamirar.org. Os Sí, podéis porque también lo he activar, hecho. podéis ser voluntarios. Mira, si os dais de alta, aunque sea sin pagar nada, ya para mí es un apoyo más cuando voy a cualquier institución para defender al menor. Si podéis pagar, genial, porque entonces me puedo ir a Bruselas, ¿no? Claro, Y y luchar. cada día incidir más, ¿no? Sí. Para que se pueden hacer muchísimas cosas. Y luego hay otra cosa que tenía aquí, porque es muy, 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 muy nuevo. Lo tenía aquí apuntado, que me acuerdo que hacemos un acompañamiento personal y coaching educativo. Esto es algo muy nuevo y que te dejo el teléfono del WhatsApp, que es 673 ¿Sí? 70 6708. Vale. Y también se puede escribir a educa@contraste.info. Aquí pues está tanto para ¿qué tipo de situaciones? Pues tanto para jóvenes y adolescentes, pues situaciones de baja autoestima, adicción a las pantallas, conflictos familiares, acoso, bajo rendimiento académico, para las familias, dinámicas de confianza, para docentes. O sea, que esto es que es muy nuevo, digo, que no se Sí, me olvide. pues lo vamos, esto lo apunto también en la descripción Que no y se me todo olvide. aquel que lo escuche pues también ya lo tiene ahí. Bueno, yo no sé, a lo mejor la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer me puedes decir ya lo que hemos ido hablando, que seguramente, pero me gusta, a veces suelo hacer esta pregunta y le pregunto al invitado que si este episodio, ¿no?, fuese la última oportunidad que tiene el invitado de hacer llegar un mensaje pues a la gente, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría decir? ¿Qué nos dirías? Mira, lo contrario al amor no es el odio, sino la cosificación. Por eso yo siempre les digo a papás y mamás, siempre digo lo mismo, que la mejor receta es la que tiene como ingrediente principal el amor. El mejor escudo contra esa sociedad hipersexualizada es que nuestros hijos e hijas se sientan queridos. ¿Qué les va a dejar mejor huella? Nuestra mirada, nuestra forma de tratarles y la calidad de tiempo compartido. Si además incluimos un ocio saludable, pues les va a servir para ese crecimiento personal. O sea, yo creo que un niño o una niña que se siente querido realmente después será más, que se sienta también valorado por lo que son. Estamos hablando de hipersexualización, ¿no? Resaltando sus habilidades y quitar importancia a esos atributos físicos. Así que un niño, en definitiva, para resumirlo en una frase, te diría que un niño que se sienta querido, una niña, será más capaz de tratarse bien a sí mismo sin necesidad de sobreexponerse y valorándose por lo que es. Y por lo tanto le va a capacitar para mantener relaciones más sanas con sus semejantes. Quizás yo lo Sí, resumiría sí, así. sí, sí, pues ole, lo aplaudo, lo aplaudo. Muchas gracias, Ana, de verdad, ha sido una pasada, he aprendido un montón. Yo siempre digo que esto, aunque le sirva a una persona, ya habrá merecido la pena. Claro, Espero que llegue absolutamente. mucha gente, espero que poco a poco esto se vaya consiguiendo, de ir protegiendo cada vez más la intimidad de los niños y la de los adultos también. Y nada, que muchas gracias. Un placer, Alexandra. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado.